Seguro que Alberto Chan, nuestro colaborador, nuestro experto en economía, tiene también su propia opinión, ¿no? y argumentos para ello. Adelante, Alberto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues sobre la reducción de la jornada laboral de 5 días a 4, en principio desde el punto de vista de la vida, es decir, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que no vivimos para trabajar, esto es la clave fundamental, es positivo, es decir, si se logra reducir de 5 días a 4, pues tendremos al fin y al cabo 3 días para nuestro tiempo libre. Efectivamente, como decís, eso al final baja el estrés laboral, baja el tema de involucrarnos más de nuestro tiempo de vida en el trabajo y facilita al fin y al cabo, mejora de alguna manera la felicidad. Ahora bien, hay que tener aquí ciertas discrepancias, porque esto es verdad que el mundo debería tender a esto. Hay que tener en cuenta que, por poner un ejemplo, hace un siglo el trabajo que hacían 10 campesinos en el campo, actualmente lo puede hacer ahora mismo una sola persona con un tractor, es decir, con un vehículo. Nos hemos obviamente industrializado, y hay una palabra que es la clave fundamental de esto: productividad. Es decir, si somos más productivos gracias a la tecnología, por esta razón, si la maquinaria nos puede sustituir en gran parte o facilitar el trabajo, no necesitamos estar tantas horas. Ahora bien, aquí la parte fundamental que hay que tener muy en cuenta es la siguiente. La siguiente es: ¿en qué puestos se puede llevar a cabo la reducción de la jornada laboral? No en todos. Hay que tener en cuenta que un trabajo en donde priorice, imaginemos, un trabajo de ingeniería, donde efectivamente no por número de horas va a producir más. Claro. Se trabaja por resultados, Alberto, se trabaja por resultados, correcto, no tanto así por la presencia, claro. En casos ya se estaba optando muchas veces por el teletrabajo, pero en este caso decimos, mira, reducimos la jornada porque al fin y al cabo nos importan los resultados. Pero hay otros tipos de puestos de trabajo donde reducir el número de horas, pasar de 5 días de la semana a 4, reduce directamente la productividad. Imaginemos, por ejemplo, una cajera de supermercado. Sí. El hecho en sí de que esa persona, claro, trabaja 8 horas al día, perfecto. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, esa persona trabaja 5 días, pasa a 4. ¿Me va a vender más en las mismas horas que en 4 que en 5 días? Obviamente no. ¿Por qué? Porque el trabajo es un tema de horario. Entonces, en el tema de horas, en el tema de ventas, en el tema del servicio al público, por poner otro ejemplo, en el sector sanitario están apuntando desde aquí. Bueno, hay profesiones donde es inviable. Esto entiendo que se podrá hacer en determinados sectores, en determinadas empresas, donde efectivamente se trabaje a resultados y no tanto a, como decimos, a ocupar un sitio en la oficina, ¿no? Efectivamente. Es más un tema, y esto es siempre lo que comentaba, que donde se va a poder reducir la jornada laboral, para que todo el mundo ya lo entienda, va a ser en aquellos donde prioriza la inteligencia, prioriza el capital humano, es decir, aquellos puestos donde una máquina lo puede automatizar, por ejemplo, cobro de parquímetros o el cobro de un peaje de autopista, que estamos viendo ahora que cada vez se reduce. Ahí realmente no es que se vaya a reducir la jornada, es que directamente lo va a poner una máquina. La pregunta del millón: con todo esto expuesto, ¿crees que en España se podría implantar en esos sectores proclives, en esas empresas que pueden agruparlo en 4 días la jornada laboral? ¿Sería posible? Sí, totalmente. Es decir, sería posible, beneficioso, y que llevamos cierto retraso, como siempre en esto, porque es algo, lógicamente, con la tecnología que tenemos no tiene ni sentido. Ya digo, aquí ya no solo es el trabajo, sino también esto combinarlo con el tema de la formación en la etapa escolar. Es decir, porque si se reduce de 5 a 4, también probablemente lo que es el colegio podría pasar de 5 a 4 días. Pues gracias, como siempre. Un abrazo enorme a Alberto Chan. Cuídate. Un placer estar con vosotros otra vez.